Mis hermanos, continuamos en esta maravillosa mañana que Dios nos regala hablando sobre el perdón. El domingo pasado estuvimos hablando sobre el costo del perdón. El costo del perdón. De eso hablamos el domingo pasado y estuvimos diciendo que el perdón que Dios nos otorgó es costosísimo, pero gratuito. El perdón que Dios nos otorgó es costosísimo, pero gratuito. Por lo tanto, también perdonar es costoso, pero debe ser gratuito. Si a usted no le cuesta perdonar, no está otorgando el perdón de Dios. Pero si no lo regala, no podrás perdonar. Perdonar es un regalo que uno le otorga a la persona que a uno lo ha ofendido. Le otorga el privilegio de recibir el perdón. Y no el perdón suyo, sino el perdón que Dios le ha dado a usted. Se lo otorga al otro de la misma manera que Dios se lo otorgó a usted, de manera gratuita. Como dice la Biblia, de gracia recibiste, da de gracia. Por eso es maravilloso, hermanos, entender este principio sobre el perdón. De la misma manera que Dios nos perdonó, debemos perdonarnos unos a otros. Y hoy vamos a hablar de la amplitud del perdón. Vamos al libro de Isaías 55:7. Isaías 55:7. Isaías 55:7, hermanos. La escritura dice de la siguiente manera: deje el impío su camino. Recuerde que la palabra impío es la persona que no tiene en cuenta a Dios, que no ha conocido a Cristo. Deje el impío su manera de vivir y deje el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia. Vuélvase al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Hoy vamos a hablar de esa amplitud del perdón de Dios, porque la Escritura nos muestra realmente de que Dios es amplio, muy amplio en perdonar. Dios se ha propuesto de todo corazón amar a su creación, pero en especial se ha propuesto perdonar a los seres humanos que hemos pecado contra Él. Y en esa propuesta, de esa decisión que Él hizo, envió a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y aquel que cree en Él, Dios ha querido perdonarlo, limpiarlo para siempre. Pero usted necesita no solamente conocer el perdón, sino la amplitud del perdón. Porque el texto dice: vuélvase a Dios, el cual será amplio en perdonar. Amado Dios y Padre eterno, en esta mañana te rogamos misericordia para todos nosotros. Te pedimos, Señor, perdón por todas nuestras iniquidades. Y te rogamos, Dios, que nos enseñes a disfrutar la amplitud de tu perdón. Gracias porque todos los que hemos venido a ti por la fe en Jesucristo, tú nos has perdonado. Y no por un ratito, no por un momento, no mientras nos volvamos a equivocar, sino que nos has perdonado por los siglos de los siglos. Damos gracias por tener ese perdón y disfrutar ese perdón en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Hermanos, hablo con usted que ha conocido al Señor, y hablo, si hay alguno que no ha conocido al Señor, también hablamos contigo. Porque la palabra de Dios está dirigida al creyente y está dirigida al no creyente. Está dirigida a aquel que ha conocido y está dirigida a aquel que no ha conocido. Y a los dos vienen las mismas palabras: acérquense a Dios, vuélvanse a Dios, el cual tendrá misericordia porque es misericordioso, y el cual es amplio para perdonar, porque no hay esperanza para el hombre si no tiene perdón de parte de Dios. Al inicio de este tema estaba compartiéndoles algo, y es que si usted realmente ha conocido a Jesús, si usted realmente es hijo de Dios, usted debe demostrarlo. Y una de las maneras más visibles y bíblicas para demostrar que usted es hijo de Dios es perdonando. La mejor manera que tiene una persona de parecerse a Dios,
La mejor manera que tiene el Hijo de Dios de parecerse a su Padre es perdonando de la manera que Él nos perdonó. La Biblia dice que el que no ama está en tinieblas. Dice la Biblia que el que no ama no ha conocido a Dios. Dice la Biblia que el que no ama aborrece a su propio hermano. Dice que el que no ama es hijo de Satanás. Por lo tanto, el que realmente ha conocido a Cristo, una de las cosas que hace y debe hacer todos los días es perdonar a los que le ofenden. Y prepararse para perdonar a aquel que está próximo a ofenderlo. Porque el perdón de Dios es para siempre. El perdón de Dios es para siempre. Por eso, hermanos, qué bonito es poder entender esos principios en las Escrituras y poder disfrutar este privilegio, hermanos, de disfrutar la amplitud del perdón de Dios. Vamos al Salmo 103, por favor. Salmo 103. Salmo 103. Versículo 3. La gente cree que lo más importante que el ser humano tiene es la salud, ¿cierto? Y la gente dice, gracias a Dios porque después de tener salud, no importa. Pero lo más importante no es tener salud. Hay miles y millones de personas que están partiendo al infierno con una salud extraordinaria. Hay gente que claman por salud, pero no claman por el perdón de sus pecados. Y la prioridad para Dios no es la salud física, es la salud del alma. Porque el peor cáncer, la peor enfermedad, lo que al hombre lo destruye, no es las enfermedades, es el pecado. Y lamentablemente por causa del pecado vienen las enfermedades. Si usted se pregunta, estos días por el WhatsApp alguien preguntaba, me incluyeron en un WhatsApp mundial. Hay un WhatsApp mundial que me incluyeron por ahí, uno escucha gente de todo el mundo. Y alguien decía, tengo un dolor de rodillas. He clamado a Dios y clamo a Dios y yo veo que todo el mundo Dios lo sana y no a mí. ¿Por qué no a mí? ¿Acaso soy el pecador más malo de todos? Y así, a veces nosotros clamamos, ¿cierto? Pero la palabra de Dios se repite para con nosotros como le repitió a Pablo: bástate mi gracia. Si usted tiene a Cristo, no importa que le duela, Cristo es la salud eterna suya. Y muy pronto Dios va a quitar todos sus dolores tuyos y te va a dar un cuerpo sin dolor y un cuerpo que jamás se va a enfermar. Pero tiene que esperarse hasta la resurrección. Tiene que esperarse hasta la resurrección. Así que si tienes el perdón de Dios, dése por bien servido. Dese por bien servido. Por eso el versículo 3, hablando de las bendiciones de Dios, Él dice estas palabras: Él es el único, hermano, es el único. Él es quien perdona, ¿qué? Todas tus iniquidades. No hay nadie más que pueda limpiarte de las iniquidades. No hay nadie más que pueda limpiarnos de nuestras perversiones. No hay nadie, solo Él. Él es el único que otorga perdón por los siglos de los siglos. Esa palabra iniquidad, la palabra iniquidad significa oposición a Dios. ¿Cuántos de ustedes se oponen a Dios? Todos nos oponemos a Dios, todos. Así que todos los que estamos aquí vinimos de la iniquidad y todavía actuamos inicuamente. Si usted ha conocido a Jesús, Dios no te ve como un inicuo, pero muchas de nuestras acciones sí las ve como acciones inicuas, porque son acciones de oposición. Cuando usted resiste, cuando yo resisto el hacer la voluntad de Dios, eso se llama iniquidad. La palabra iniquidad incluye todo lo que es resistir lo correcto. Resistir lo correcto. Cuando suena el reloj en la mañana, le está diciendo usted: levántese. ¿Cuánto resiste el cuerpo ese sonido, ese da una vuelta, le da otra, ¿cierto? Se arruncha uno al lado de la esposa y dice: ay, qué pereza, puedo dormir un poquito más. Una resistencia pero terrible a hacer lo correcto.
¿Cierto? En la noche esa película tan buena que está, pero los ojos están así. Y uno como que resista por hacer lo correcto. ¿Qué es lo correcto? ¿Ver televisión o irse a dormir? Irse a dormir para que se levante temprano y no resiste en la mañana. Hermano, tenemos miles de maneras de resistir. La palabra iniquidad es oponerse a lo correcto. La palabra iniquidad básicamente es violación a la ley, injusticia y rectitud, ser opuesto. Usted sale de aquí, es interesante, usted sale de aquí. Aquí hay una cantidad de árboles maravillosos. ¿Por cuál de esos árboles uno puede pasar rectamente al otro lado de la calle? ¿Por cuál? Rectamente. Según la ley de tránsito, ¿usted puede salir de este árbol y pasar al otro lado rectamente? No. ¿A dónde debe ir? A la cebra que está allá o está allá por arriba en el semáforo. ¡Wow! Pero ella está por allá para hacer lo correcto. Somos un montón de inicuos en todo. Por eso es importante entender este principio. Dios es amplio y perdonar, pero Dios pasa por alto nuestras iniquidades gracias a Cristo Jesús. Vamos a Colosenses 2:13. Porque Él es amplio para perdonar nuestras iniquidades. Él es amplio para perdonar nuestros pecados. Por eso el texto dice, Él es quien perdona todas. ¿Cuántas iniquidades perdona Dios? Todas. Y Colosenses 2:13. Colosenses 2:13. Colosenses 2:13. La escritura dice de la siguiente manera: y a vosotros, estando muertos ¿en qué? Recuerde que toda persona nace muerta, y si no conoce a Cristo, está muerta. Y vive muerto. ¿Usted cree en los muertos vivientes? ¿Cierto? ¿Ha visto alguna película de los muertos vivientes? Eso es una mentira. Hay películas, pero usted sale a la calle y eso es verdad. Hay millones de muertos vivientes allá afuera que caminan bien elegantes, bien vestidos, no tienen sangre, no tienen monstruosos, son hasta hermosos y hermosas, pero están muertos. ¿Por qué? Porque no tienen el perdón de Dios. Toda persona que no tiene el perdón de Dios es un muerto viviente, una persona que vive muerta, separada de Dios y camina hacia la condenación, hacia el destino final de los que están sin Cristo, que es el infierno. Y es maravilloso entender esto. Mire lo que dice: y a vosotros estando muertos, porque estábamos muertos en pecados y muertos en la incircuncisión de vuestra carne, o sea, en nuestra naturaleza pecaminosa, Él os dio vida juntamente con Cristo. ¿Cómo? ¿Cómo recibe la vida un ser humano? Con el perdón absoluto de sus pecados. Antes de que Cristo muriese, ¿en cuántas personas moró el Espíritu Santo? En ninguna. En ninguna. Pregunta: ¿por qué el Espíritu Santo no podía morar en ningún ser humano antes de la muerte de Cristo, antes de su resurrección? No había habido redención. O sea, ningún ser humano había sido limpiado para ser templo del Espíritu Santo. Por eso Dios vivía, humanamente hablando, en un templo hecho de manos de hombres. En un tabernáculo inicialmente Él puso su presencia allí, pero no la puso en ningún ser humano. Después la puso en el templo de Salomón, pero no la ponía en ningún ser humano. Cuando Él murió, el velo del templo se rasgó completamente y se abrió, diciendo: ya Dios no morará más en casas hechas por hombres. Ahora Él morará en su pueblo. Y 50 días después, el Espíritu Santo vino a morar en los suyos. ¿Sabe por qué? Porque ya ellos habían sido limpiados, ya habían sido perdonados. Por lo tanto, el ser humano que confía en Cristo llega a ser un templo propicio para la presencia de Dios.
¿Por qué Dios no puede morar en un impío? Porque aún no ha sido limpiado. Tiene que ser limpiado, tiene que ser perdonado para que el Santo Espíritu de Dios more en ellos. Porque ni el pecado entrará al cielo, ni Dios entrará a un templo pecaminoso. Pero la pregunta, ¿usted sigue siendo pecador? Sí. ¿Pero con qué diferencia? Que ha sido declarado limpio y perdonado delante de Dios. Pero la pregunta es, ¿se esfuerza usted por vivir limpiamente? ¿Se esfuerza usted por no contaminarse? ¿Se esfuerza usted por no pecar? Si realmente es hijo de Dios, debemos hacerlo. La amplitud del perdón hace que nosotros nos inclinemos hacia la santidad y no hacia el pecado. Pero un día Dios va a quitar el pecado completamente de nosotros y vamos a gozar la perfección por los siglos de los siglos. Pastor, pero entonces a mí me queda una duda. Entonces, solamente los que hemos creído, confiado en Dios de lleno, solamente nosotros somos templo del Espíritu Santo, y los que no han creído no. No lo son. Son templo de Satanás. La Biblia es muy clara. Vamos a leer 1 Corintios. Toda persona impía, por más buena que sea, por mejores obras que parezca, por mejor que se comporta, si no ha conocido a Cristo, es templo de Satanás. 2 Corintios, capítulo 6. En el versículo 14 es un contraste de por qué usted no debe tener ninguna relación de amistad o de negocios o de parentesco con los impíos. Y empieza a decir lo que es uno y lo que es el otro. Dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, creyente y incrédulo. ¿Por qué? Y va a ser la diferencia entre un crédulo y un creyente. Segunda de Corintios, hermanos, 6, 14. Primero, no hay compañerismo entre los dos. ¿Por qué? Porque el uno es justo y el otro es injusto. No hay comunión porque el uno es luz y el otro es tinieblas. No hay concordia porque el uno es creyente y el otro es incrédulo. No hay acuerdo porque el uno es templo de Dios y el otro templo de los ídolos. Y Dios dice en el versículo 14: vosotros sois templo del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por eso dice: salgan de en medio de ellos, apártense en medio de ellos, dice el Señor, no toquen a los inmundos y yo los recibiré. Y seré para vosotros padre y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Por eso es maravilloso entender este principio del perdón. Ha sido tan amplio para perdonar que ha hecho de nosotros casa de Dios. Casa de Dios. Por los siglos de los siglos. ¿Qué iba a decir, hermano? De hecho, en Juan 14, 15 y 17 lo dice muy claro el Señor: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os rogará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de la verdad, el cual el mundo no lo puede recibir, porque no lo ve ni lo conoce, pero vosotros lo conocéis, porque mora en vosotros y estará con vosotros. Amén. Amén. Gracias al perdón de Dios. Es maravilloso por eso, porque nos explica Así es. la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Hermano, por eso, como dice el santanderiano, ¿quieres más? Si Dios te ha regalado el perdón, ¿lo tienes? Todo. Por eso no busque salud, pero pida misericordia a Dios por si acaso quiere darle salud. No busque plata, ni oro, ni busque bienes. Busque a Dios, el cual es amplio en perdonar. Es misericordioso y amplio en perdonar. Toda persona con cualquier problema que tenga, no necesita otra cosa sino buscar a Dios y disfrutar el perdón. Y disfrutar el perdón. Hermano, es necesario entender eso. Él perdonó ¿cuántas iniquidades? ¿Cuántos pecados? Todos. Vamos a Isaías 44, 22. En Isaías 44, 22
El profeta Isaías, hablando ya de la redención del pueblo de Dios, en este maravilloso texto, y de hecho hay dos textos aquí en Isaías que vamos a leer. Dios es tan amplio que al perdonarte a ti y al perdonarme a mí, tomó decisiones conmigo de hacer templo del Espíritu Santo y contigo de ser templo del Espíritu Santo. Pero ¿qué decidió con nuestro pecado? Mire lo que dice el 44:22. Yo deshice como nube tus, y como niebla deshice tus pecados. Vuélvete a mí, porque yo te redimo. ¿Qué hizo él con los pecados? Los deshizo. Mire, hermano, hay una doctrina pagana, y creo que los testigos de Jehová la están enseñando, y hay algunos otros que ya la están enseñando, y es que dicen que el malo Dios lo va a deshacer. O sea, una vez que llegue el día final, el Señor va a resucitar a todos, a los creyentes les va a dar vida eterna, y a los impíos los va a eliminar. O sea, van a desaparecer. La Biblia no dice eso. La Biblia dice que lo que Dios deshizo fue nuestros pecados, pero al impío va a tener que pagar por los siglos de los siglos el haber rechazado a Cristo Jesús. No van a poder ser deshechos, desearán morir y no morirán, desearán todo, pero seguirán bajo la ira de Dios por los siglos de los siglos. Pero para los que hemos sido perdonados, Dios va a restablecer nuestro cuerpo en santidad, pero ya deshizo nuestros pecados. Entonces la pregunta es, si Él deshizo de nuestros pecados, ¿cuántos pecados faltan por deshacer? ¿Cuántos pecados Dios perdonó de ti? ¿Pasados? ¿Presentes? O sea que Dios sabe lo que usted va a hacer mañana. ¿Y ya los perdonó? Sí. ¿Y usted tiene permiso para hacerlo? No. Pero hay una vara. Hay una vara en la mano de Dios que nos va a dar duro por no ser agradecidos y disfrutar el perdón, y nos va a dar duro por amor. Como tú no me amas, dice el Señor, y sigues pecando, yo te amo y te voy a dar, para que te acuerdes de que no debes hacer aquello que yo ya te perdoné. Porque el padre que ama a su hijo lo disciplina. Pero es interesante, es maravilloso ese texto. Yo deshice como la nube. No sé si ustedes han visto cómo se deshacen las nubes. Un viento las arrebata. Los que conducimos a veces tenemos experiencia cuando vamos de pronto, cuando íbamos para Cali, de un momento a otro entramos en la nube, no se veía nada, y de un momento a otro desaparece. Uno ve que la nube sube por toda la montaña, y al momento uno mira, ¿qué se hizo? No está. Dios deshizo nuestras rebeliones y Dios deshizo nuestros pecados. Ahora, es maravilloso entender eso, porque el Señor separó, apartó de nosotros nuestros pecados, los apartó de su presencia. Entonces la pregunta es, ¿cuántos pecados en este momento, suyos o míos, o de cualquier persona que ha sido perdonada, están delante de Dios acusando como parte de la acusación nuestra? Ninguno. ¿Quién te podrá condenar entonces delante de Dios? Nadie. ¿Pero tienes permiso para pecar? No. ¿Le agrada a Dios tu pecado? No. El que entiende la gracia de Dios sabe que no debe pecar, pero lamentablemente seguimos. Por eso Dios proveyó para nosotros un abogado que intercede por nosotros día y noche. Vamos al capítulo 43. Sí, una hojita atrás, versículo 25. Isaías 43:25. Mire, algo más que Dios quiso hacer con tus pecados. Contigo y conmigo decidió hacernos templo del Espíritu Santo. Pero ¿qué hizo con tus pecados y con mis pecados? Dice, yo soy ¿qué? El que borro tus rebeliones por amor de mí mismo. ¿Y qué más dice? Y no me acordaré de los pecados. Hay dos cosas que Dios decidió hacer con tus pecados. ¿Cuáles? Borrarlos y olvidarlos. El pastor Nelson Beltrán, que vino el otro día, nos explicó eso. Hay dos maneras de borrar, ¿cierto? Uno con un borrador de ojos bien malos,
que deja manchas y uno puede leer lo que dice ahí. Pero dice la Biblia que aquí Dios lavó nuestros pecados con jabón, y jabón de lavadora, del bueno. No es top, ni es Dersa, es el jabón de Dios. El que realmente elimina toda mancha y deja todo blanco como la nieve y puro como el cristal. Y es interesante, yo soy el que borro, ¿qué? Tus rebeliones, las tuyas y las mías. Yo soy el que borro tus rebeliones. Y es interesante la segunda parte. ¿Por qué las borró? ¿Porque te ama a ti? No, porque te ama a él. ¿Cómo así que él borró las cosas porque te ama a él? Por amor a su nombre. ¿Sabe que no hay ninguna persona que pueda ser salva si no pertenece al cuerpo de Cristo? Por eso Dios, para salvar a la gente, las hizo miembros del cuerpo de Cristo. Cada uno de ustedes es una célula del cuerpo de Cristo. Usted solo no es iglesia. De hecho, nosotros somos un rebaño, que somos una iglesia pequeñita. La iglesia es el conjunto de todos los creyentes en todo el mundo, desde el día de Pentecostés hasta la venida de Cristo. Esa es la iglesia. Y nos perdonó por amor a Él, porque nos hizo parte de Él. Y Él no va a tener un cuerpo sucio, ni un cuerpo inmundo, ni un cuerpo pecador. Él va a tener un cuerpo santo y limpio. Por eso, por amor a Él, nos limpió a nosotros. Yo le pregunto, ¿por qué se limpian ustedes las uñas? Pero pareciera que las uñas como que les encanta la mugre y la mugre les encanta las uñas. Parece que fueran ni mugre. Cuando usted está limpiando las uñas, ¿en quién está pensando? ¿En las uñas? En usted mismo. ¿Y por qué las limpia entonces? Por amor. Porque unas uñas sucias hacen pasar una vergüenza terrible al quien las carga sucias. ¿Y saben cuánta vergüenza hace pasar el creyente sucio a Cristo? ¿Cuánta vergüenza le hace pasar a Él? Por eso Él, para no cargar vergüenza ni pasar vergüenzas con usted y conmigo, nos limpió para siempre. Cuando ustedes sepan cómo limpiarse las uñas para siempre, me avisan. Pero lo interesante es que el Señor nos limpia a nosotros. Él hizo que usted y yo, como las uñas, fuésemos de Él para siempre. Pero Él nos limpia a nosotros todos los días, ¿cierto? Como nosotros debemos limpiar nuestras uñas y nuestro cuerpo. Él les dijo a los discípulos, ustedes por dentro ya están limpios. Ahora necesitan limpiarse por fuera. Báñense todos los días. Y es maravilloso entender este principio de lo que Dios hizo con nuestros pecados. No solamente los lavó, sino que tomó otra decisión. ¿Cuál fue? Porque hay algo interesante en la mente del ser humano. Y la mente del ser humano puede borrar todo completico, pero también puede volver a recordar. Si usted hace un recuento de toda su vida, usted se puede acordar de toda la gente que le ofendió. Pero si usted ha perdonado, tiene que tomar la decisión de borrar y tomar la decisión de no volver a recordar. El verdadero perdón incluye las dos cosas: decidir borrar y decidir no volver a recordar. Dios borró nuestras rebeliones y Dios decidió no volverlas a recordar. Yo puedo llegar allá al cielo y decirle, oye, Señor, ¿se acuerda de lo que la hermana Lidia me hizo a mí hace un año? Dice el Señor, ¿en serio tú lo recuerdas? Porque yo no. Pero Señor, tú eres Dios. Sí, yo lo soy. A ti no se te olvida nada, pero decidí olvidarlo. Yo la perdoné a ella. Decidí no tocarme más. No tengo de nada de que acusar a Lidia. Así que, oiga, Javier, yo te llamo cuentas a ti, porque tú debiste perdonar como yo perdoné. Y Lidia, pase para allá y Javier se queda aquí, que tenemos algo que arreglar antes de entrar. No me va a acusar de mis pecados, pero me va a reprender por mi falta de perdón. ¿O no es así? Porque de la manera que Él me perdonó, yo debo perdonar. De la manera que Él nos perdonó, debemos perdonarnos los unos a los otros. Isaías 38. Vamos un poquito atrás. 38. Versículo 17.
Otra decisión que el Señor quiso hacer para perdonar. Y estas son decisiones que usted tiene que hacer para perdonar, hermanos. Son cosas que usted debe hacer como Cristo las hizo. Si el perdón tuyo debe ser como el de Jesús, si el perdón mío debe ser como el de Jesús, entonces lo mismo que Dios hizo, nosotros nos toca hacer. ¿Qué cosas hizo el Señor ya? De las que hemos recordado con nuestros pecados. Los deshizo. Los deshizo. Recuerda que para deshacer algo hay que usar a veces un químico bien fuerte, ¿cierto? En este caso la sangre de Jesús. Después los borró. Después los olvidó. Ahora, en el 38:17 dice: he aquí, amargura grande me sobrevino en la paz, mas a ti agradó librar mi vida del hoyo de corrupción. ¿Por qué? Porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados. O sea, para olvidar tiene que dejar atrás. Y cuando mires atrás, trata de no mirar lo que Dios ya olvidó. Trata de mirar lo que Dios hizo por ti. Por eso el Salmo 23 dice que cuando uno mira para atrás, ¿qué debe ver? Es interesante este principio. La misericordia y el bien de Jehová que me siguen todos los días de mi vida. Miro para atrás y al ver mis pecados debo mirar cuánta misericordia tuvo Dios para perdonarme toda esa basura. Y saber que estoy vivo hoy mirando para atrás es solo por la gracia de Dios. Lo mismo que hizo Dios para perdonarnos debe hacerlo usted y debo hacerlo yo, en la amplitud del perdón. Porque nosotros tenemos una manera impía de perdonar. Esta te la perdono, pero la próxima ni se te ocurra. Y cargamos, ya llevan 3, van 4. La próxima no te la perdono. Y el Señor siempre nos recuerda: cuando pecamos, hijo, ya te perdoné para siempre. Ya deshice tus pecados. Ya borré tus pecados. Ya me olvidé de tus pecados. Ya los eché atrás. Ya los eché atrás. Vamos al libro de Hebreos, capítulo 10, por favor. Hebreos, capítulo 10. Porque allí el Señor nos recuerda otra vez estas mismas palabras en el Nuevo Testamento. Porque ustedes pueden usar, bueno, pero todo en el Antiguo Testamento, ya en el Nuevo, ¿qué? El Señor vuelve a recordar estas palabras. Hebreos 10. Versículo 17. Bueno, voy a leer desde el 16. Dice: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en su mente las escribiré. ¿Sabe que quien no disfruta el tener la palabra de Dios en su corazón y en su mente no se acuerda de esto? Porque para poder disfrutar el perdón y perdonar tengo que tener la palabra de Dios grabada en mi mente y en mi corazón. Por eso Dios dice que la palabra de Dios debemos grabarla ahí, en la mente y en el corazón. La palabra de Dios more en abundancia en ustedes, enseñándoles, guiándolos, exhortándolos. Y dice el texto, versículo 17, y añade, ¿qué añade? Y nunca más. Escuche, esa debe, añádalo ahí. Yo debo olvidar para siempre. Y nunca más me acordaré de ¿qué? De tus pecados y transgresiones. ¿Por qué? Dice, porque yo te redimí. Porque donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Hermano, si a usted no le cuesta realmente perdonar, usted lo perdonó. Pero no debe cobrarle al otro lo que usted perdonó, porque el perdón es gratuito. Nosotros queremos que el perdón no nos cueste, pero queremos cobrarle al otro, que al otro sí le cueste que yo lo haya perdonado. Por eso a veces, hermano, hablé con fulano de tal para perdonarlo y ni se inmutó, ni una lágrima botó, nunca se repitió. Yo quería ver que a él le costara algo el que yo lo hubiese perdonado. No, es al contrario. El que perdona debe pagar el precio de perdonar, pero el que recibe el perdón debe recibirlo gratuito. El perdón es costosísimo, pero es gratuito. Por eso es un regalo que usted debe otorgar a toda persona. Todas las veces que lo ofenda, debemos perdonar. Ahora, vamos a Miqueas 7:19. ¿Quién ha bajado a lo profundo del mar? ¿Han escuchado por ahí en Channel, en Discovery,
¿Quién ha bajado a lo profundo del mar? Miqueas 7, 9. Miqueas, Nahum, Habacuc, Miqueas 7, 19. Como el Señor sabía que ningún impío, ningún pecador podía bajar a los profundos del mar, aunque tuviera los mejores equipos, porque ni con los mejores equipos han podido bajar a los profundos del mar, allá se le ocurrió al Señor poner tus pecados y los míos. Allá. Versículo 18, 19 dice: ¿qué Dios como tú? Escucha esas palabras. ¿Qué Dios como tú? Que perdona la maldad. ¿Y qué más hace? Y olvida el pecado del remanente de su heredad. ¿Sabe que el necio dice: yo perdono pero no olvido? Esas son las palabras de los necios. Son las palabras de los impíos. Yo perdono pero no olvido. Así que no trate de que yo nunca recuerde lo que usted me hizo, porque me lo hizo. Usted no sabe cuánto me dolió. Estas son las palabras del necio. Son las palabras del impío. ¿Cuáles son las palabras de Dios? Del Dios justo, del Dios que debería castigarnos. Dice: ¿quién? ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado? Escuche, no de todos. El pecado del remanente de su heredad. O sea, olvida el pecado de sus hijos, porque sus hijos son los herederos. Uno de los problemas que tenemos hoy en día los padres es que a veces olvidamos el pecado de todo el mundo, menos el de nuestros hijos. Y el de los hijos lo recordamos todo el tiempo. Lo parí y cómo me pagó. Espere que yo llegue al testamento y verá, para que recuerde de mí toda la vida. Pero Dios perdonó a todos los que metió en el testamento, los perdonó una sola vez y para siempre. Dice: no retuvo para siempre su enojo. Ojo, Dios dice que debemos perdonar y el enojo no se puede retener. De hecho, dice la Biblia: antes de que el sol se ponga, debe arreglar su enojo. No lo retenga, porque Dios no lo retuvo. ¿Por qué? Porque el que se enoja y retiene su enojo no es misericordioso. No es misericordioso. El misericordioso se deleita en tener misericordia, no en tener rabia. La mayoría de nosotros pareciera que nos deleitamos en tener rabia y decimos, como dice el mundo: no era lo correcto, pero me dio un airecito suave. Por la venganza, ¿no? Eso es diabólico. Eso es diabólico. La Biblia es clara en ese texto. Dios no retuvo para siempre su enojo. ¿Se enojó? Sí. ¿Se puede enojar usted? Sí. ¿Se puede irar? Sí. Pero no peque y no retenga el enojo, porque entonces no podrás tener misericordia. Y si no hay misericordia, no se puede extender el perdón. Sin misericordia y sin benignidad no se otorga perdón. Cuando usted deja de ser inmisericordia, empieza a ser malo. Y la maldad no me deja a mí perdonar. Pero donde hay misericordia, hay benignidad. Y la misericordia hace que yo actúe bien para con el otro. Ahora el versículo 19. Él volverá, escuche, porque tuvo misericordia y volverá ¿a qué? A tener misericordia de nosotros. Y por misericordia de nosotros, ¿qué hizo? Sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar algunos de nuestros pecados. Todos, hermano, todos. Miren la amplitud del perdón de Dios. Por eso, solo aquel que puede perdonar de la manera que Dios lo hace, puede preparar un sancocho de gallina para su enemigo y invitarlo a almorzar a su casa. ¿O no es así? De lo contrario, los otros hacen el mismo sancocho de gallina, pero le echan veneno y se lo llevan a la casa del enemigo. Tome, coma y muérase. Pero Dios no. Dios los ha perdonado a ustedes y me ha perdonado a mí. Y se ha ido al cielo a preparar una gran mesa. Porque se prepara comida no es un chiste que le estoy diciendo, es verdad. Es verdad. Él se ha ido a preparar una gran mesa. ¿Para quién?
para todos los que Él ha perdonado. Y un día cuando nos recoja, se va a sentar a la mesa, va a partir el pan para que comamos con Él, va a servir la copa para que tomemos vino con Él y nos deleitemos de ser una familia que come a la mesa del gran Rey. ¿Sabe por qué? Porque Él es amplio en perdonar. Volvamos a donde empezamos. ¿Dónde empezamos? En Isaías 55 y terminamos ahí. Pero vamos a leer desde el versículo 6 y 7. 6 y 7. Vamos a leerlo todos y damos gracias a Dios. Isaías 55, 6 y 7. Y antes de leerlo, quiero, hermano, que usted reflexione. Porque si usted realmente se atreve, escuche, se atreve solo a mencionar el nombre de Jesús. Segundo Timoteo 2:19 dice que solo el que se atreva a mencionar el nombre de Jesús, que es nombre sobre todo nombre, nombre santo y nombre ante el cual se doblará toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra. Solo el que se atreva a mencionar el nombre del Señor debe perdonar y apartarse de toda maldad. Y si es así, usted y yo tenemos que tomar decisiones de perdonar. Y si Dios nos mandara a perdonar al diablo hay que perdonar. Y si nos mandara a hacerle bien al diablo habría que hacerle bien. Cuanto más los unos con los otros. Y quiero que recuerden, porque usted no debe tener rencillas ni molestias contra ningún hermano. Y tampoco contra ningún enemigo. Si algún hermano tiene molestias contra ti, búscalo y habla con él. Y si algún impío tiene molestias contra ti, empieza a hacerle bien. A hacerle bien para ganarlo como amigo que sea. Esa es la orden de Dios. Porque el perdón de Dios para conmigo y para contigo es muy amplio. Y de igual manera debe ser de nosotros para con ellos. De lo contrario, no estamos andando como hijos de Dios. Y eso le desagrada a Dios Padre. Y Dios quiere que andemos como Él y seamos como Él es. A las 11 vamos a charlar algo más de esto. Leamos y terminamos. Versículo 6. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Todos, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuelvas a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Amén. Padre, gracias por tu amplitud para perdonarnos. Gracias, Dios, por la decisión que tomaste con nuestros pecados, de deshacerlos, Dios, de borrarlos, de no volverse a acordar de ellos, de dejarlos atrás de tus espaldas, de arrojarlos a lo profundo del mar y hacer de nosotros, Dios, un templo santo para el Espíritu Santo. Y gracias porque has hecho de todos nosotros el cuerpo de Cristo. Te agradecemos por perdonar todos nuestros pecados y ruego para que nos enseñes a vivir en esa libertad de ser perdonados. En el nombre de Jesús. Amén y amén.